Profe, Sí, sí, te hago una decime. consulta porque Sí, decime. las dos clases anteriores no pude poner la asistencia, ¿viste? Y ahora veo que ahora me deja. Bueno, Y me quedaron, mandame un mail con tu nombre. ¿Cómo es bueno, tu nombre? Gioconi Ramiro soy. Bueno, mandame un mail después, así yo mañana a la mañana me acuerdo y te la pongo yo a la asistencia. Bueno, dale, gracias. Profe, perdón, a mí Sí. también me pasó lo mismo. Bueno, El mándame un mail. viernes, el Para viernes eso. que tuvimos la clase, al final la asistencia, ¿qué pasó ahí? Porque yo me olvidé. No, el viernes no tomé asistencia yo. Ah, me parecí. Porque el viernes no, como era una clase así media, o sea, de recupero y no todos iban a estar, no tomé. Bueno, a ver, les comparto. Para todas esas cuestiones me mandan un mail, así yo ya a la mañana cuando los leo, lo puedo ir haciendo en el momento. Bueno. No, este no. Ah, fíjese que alguien tiene el micrófono, chicos, vayan apagándolo y me lo prenden cuando tengan alguna duda, ¿sí? Porque se hace mucho eco. Bueno, todo esto lo habíamos visto. Habíamos llegado al proceso, ¿sí? Acá. Sí, esto lo habíamos visto. Habíamos llegado acá, al proceso contable. Bien. El proceso contable, es decir, nosotros sabemos hasta ahora todo lo que fuimos viendo, que existen hechos económicos, como vimos, más que nada en el sector comercial y en el industrial, que hace como si fuese una rueda, en el hecho de un ciclo económico comercial, que es en el de comprar, pagar, cobrar, vender, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa rueda que vimos? ¿Y toda esa rueda qué es? Es un ciclo. Porque si hablamos un ciclo o un proceso, y cuando hablamos de proceso, decimos que es una sucesión de etapas que tenemos que ir realizando para llegar al objetivo que nosotros queremos. O yo siempre digo el mismo ejemplo cuando me toca dar esta definición. Cuando tenemos que hacer una torta, a esta altura a lo mejor de mi vida yo ya la hago sin medir, pero cuando empecé, lo primero que hacía era agarrar ¿qué? La receta. Y en la receta, ¿qué me dice? Los pasos de cómo tengo que ir haciendo las cosas para que la torta me salga bien. Y esto es exactamente lo mismo. El proceso contable es una sucesión de etapas que tengo que ir haciendo de determinada forma, comprendiendo cada una de esas etapas, analizando qué es lo que voy a realizar como actividad en la misma, para que la información que se revele luego al medio sea una información justa, inequívoca, cierta, para que el que la pueda tener, ya sea interno como externo, pueda hacer un buen proceso de decisión. Y ese proceso contable, como bien dice la definición, es una secuencia de acciones, como les decía recién, que permite que los datos sobre el patrimonio se transformen en información con la intención de que la misma alimente la toma de decisiones. Entonces, fíjense que estamos hablando de secuencia de acciones, es decir, las actividades que tengo que hacer, que permitan que los datos, ¿y los datos qué es? Lo que tomo del medio, y esos datos, es lo que dijimos cuando hablábamos de información contable, eran los datos que proceso para que esos datos, y obviamente que son datos sobre el patrimonio del ente, y recuerden que patrimonio son todos los bienes y derechos y obligaciones, que no es lo mismo que patrimonio neto. Entonces, que todos esos datos sobre la información del patrimonio se transformen en información. En una información, obviamente, clara y que pueda ser utilizada por los usuarios en la toma de decisiones. Es decir, que el proceso contable no es nada más ni menos
que un desmembramiento de la definición de contabilidad. Porque si volvemos a la definición de contabilidad que vimos allá por la primer clase, y la vamos abriendo y le vamos sacando cada uno de esos conceptos que yo les ponía en negrita, nos vamos a dar cuenta de que el proceso contable no es más que eso, el desmembramiento de la definición de contabilidad. Es una sucesión de etapas que hacen que en las mismas tenga que desarrollar diferentes acciones para que los datos del patrimonio del ente se transformen en información y esa información sea la que yo expongo a los usuarios internos y externos para un buen proceso de decisión. Pero así como venimos hablando que es una sucesión de etapas, esas etapas, fíjense que son 5. La captación, la clasificación, la evaluación, la registración y la exposición. Y vieron que hay muchos alumnos que estudian visualmente. Yo soy una, que en la época que yo estudiaba era increíble la memoria visual que yo tenía. Me acordaba de que ese tema lo tenía en el margen izquierdo de tal hoja. Entonces fíjense si nosotros le prestamos visualmente atención a este cuadro. ¿Captación de qué? ¿Qué es lo que capto? Datos. O sea, por eso les puse una factura. ¿Por qué capto los datos? O revelación. Porque por medio de los comprobantes que llegan al ente, yo tengo que identificar si ese hecho que se está relevando, el hecho que se está revelando, que se está mostrando, que está diciendo acá estoy, ¿es un hecho que lo voy a poder registrar o no? Es decir, saber si es un hecho que me va a dar una información contable que me modifique o no el patrimonio neto. Si ese hecho me va a modificar o me va a alterar alguno de los elementos del patrimonio neto, obviamente lo voy a tener que registrar. Fíjense que después pasamos a la etapa de la clasificación. ¿Y qué es la clasificación? Ordenar los datos que traíamos en la primera etapa. ¿Y por medio de quién vamos a ordenar los datos? De una cuenta. De una cuenta. Es decir, tengo la factura. Por una factura, que yo sé que es un comprobante, la factura responde o a una compra o a una venta. Entonces, luego yo a ese hecho, le voy a asignar una cuenta. Y por medio de esa cuenta, para poder asignarle, o sea, uno de los elementos de la cuenta, va a ser que yo le tenga que dar un valor. Y ese valor, que es el signo pesos que tenemos acá, es el que va a estar en la etapa de la evaluación. Y una vez que tenemos el dato, a ese dato le dimos un nombre, a ese nombre a su vez le asociamos un valor, ya estamos en condiciones, porque le pudimos asignar esos elementos que necesitaba, de poder registrar esos datos. Obviamente previa medición de que si responde a los principios contables. ¿Y a dónde lo vamos a registrar? Bueno, uno de los lugares en donde lo vamos a registrar es en el libro diario. Por eso les puse esta otra imagen. Y una vez que tenemos todo registrado y el proceso contable sigue y el periodo o ejercicio calendario culmina, recuerden que hablamos de un periodo calendario de 12 meses que no necesariamente tenga que coincidir con el ejercicio, con el año, llegamos a la etapa de la exposición. ¿Y la exposición qué es? Es justamente armar el balance de la empresa, es decir, los informes contables para la exposición de la información. Y por eso les pongo acá un gráfico de un balance. ¿Sí? Todo esto es hacer contabilidad. Es ver cómo desde una factura, desde un recibo, desde una orden de compra, desde una nota de crédito, una nota de débito, un remito, cómo un comprobante, una minuta contable, un formulario,
puede llegar a modificarnos y hacer que tengamos que desarrollar todas y cada una de estas etapas. Y no podemos hacer la etapa de la registración si no pasamos por la evaluación, no pasamos por la clasificación y captamos el hecho. Entonces, todas las etapas son sucesivas y a su vez necesitan de la anterior para poder seguir. Vamos a hablar ahora, ¿se entendió esto, chicos? Sí. Sí, sí. Por ahí no soy muy clara en los conceptos, me dicen si voy muy rápido, me frenan, porque por ahí si ustedes no me hablan, yo me engancho y hago como que ya me están entendiendo todo y capaz que no. Vamos a la primera etapa. La etapa, recuerden siempre el dibujito, de la factura. ¿Y por qué la etapa de la factura? Porque es la revelación, es decir, cuando un hecho se da a conocer. Fíjense qué dice la definición. Implica la puesta en evidencia de hechos o situaciones que producen o pueden producir efectos patrimoniales que luego se registrarán. Fíjense la palabra, puesta en evidencia, es decir, algo se da a conocer. Algo que puede llegar a modificarnos el patrimonio del ente en este momento o puede que nos llegue a modificar dentro de un determinado periodo. Entonces, ahí tenemos que ver la capacidad que nosotros tengamos para saber diferenciar eso y saber qué es lo que vamos a necesitar para registrarlo. ¿Cuáles son las puestas en evidencia? Dice, el origen de las registraciones contables constituyen los cambios en el patrimonio del ente. A esos cambios se los denomina revelación y al vehículo que transmite la información se lo llama documento respaldatorio. La información generada por el ente y su entorno debe ser registrada y esa acción debe contar con la debida documentación respaldatoria y debe ser anotada en los libros correspondientes especificando el origen y causa del hecho económico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Yo puedo registrar un hecho económico en el ente sin no tener una documentación atrás? No. No. Cada hecho que yo registre tiene que tener su documentación respaldatoria. Porque si yo estoy trabajando en una empresa, no puedo decir que registro una compra de mercaderías, es decir, una compra de bienes destinados a la venta, si no tengo la factura. Porque si no, ahí eso da justamente a la situación de muchos engaños. Siempre necesitamos que para cada registración tener la documentación que respalde ese hecho. ¿A qué te referís con sería una engaños? información confiable? Exacto. Perdón, ¿cómo? ¿A qué me refiero con qué? Con engaños. Y, por ejemplo, yo trabajo en una empresa, no sé, quiero, por decir un término, quiero robarle a la empresa, quiero hacer algo para mi favor, y registro algo en el que pueda sacar dinero y no tengo la documentación. O sea, se pueden dar muchas cosas. Entonces, por eso siempre necesitamos que justamente tengamos la documentación para cada uno de los hechos de acuerdo a las normas. ¿Sí? Porque si a mí en la empresa me llega una inspección y me dicen, bueno, a ver, ¿por qué registraste esta compra? ¿Por qué registraste esta venta? Y yo no tengo la documentación que me lo avale, ¿qué voy a decir? No puedo, o sea, tengo que tener algo que me lo diga, que me avale, perdón, esa registración, ¿sí? No sé quién me lo había preguntado. Sería como, ¿cómo se decía? Algo fantasma, ¿no? Como le dicen. No sé. Como una empresa fantasma, algo así, ¿no? Claro, también podés tener esos, exacto. Bueno. Que son empresas que están convertidas en otro y... Sí, hay de todo. Bueno, dice, con esta etapa, dice, nace la necesidad de instrumentar el medio por el cual la información ingresa al proceso contable, es decir, la registración. Por lo tanto, hay que estandarizar la información. ¿Qué decimos con esto? O sea, ¿qué quiere decir? Que toda la información, ¿por qué necesitamos estandarizarla? Porque vamos a unir toda la información que sea de factura, toda la información que sea
facturas de compra, facturas de venta, recibo. Es decir, la vamos a ir estandarizando, cada cual con su tipo de formulario. Y fíjense, acá tenemos el origen de los datos. Los datos pueden venir fuera del ente o dentro del ente. Los datos que vienen del medio, es decir, de afuera del ente, provienen del contexto por transacciones con terceros. O dentro del ente por hechos mismos del terceros, por hechos del ente. ¿Cuáles pueden ser estos? Fíjense, fuera del ente, compro de mercaderías destinadas a la venta. Es una información de la factura que me viene del contexto por un hecho con terceros. ¿Cuál puede ser un dato que surja dentro del ente? Una venta. Sí, una venta, exacto, por una transacción hecha con tercero. Y dentro de un origen de dentro del ente, por hechos del ente. Una inversión. Una inversión, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál otro ejemplo podemos tener? Una modificación. ¿Modificación de qué? Dentro de la empresa, en realidad. ¿Un cambio en el capital? También un cambio en el capital. Y si yo les digo, por ejemplo, empleados puede ser. Un ahorro. También, escúchenme, si yo les digo que tengo una empresa con 10 empleados. Contratar empleados puede ser. Contratar empleados, y si yo, no tanto la contratación, sino el devengamiento o la liquidación de sueldos. Ven, ese es un hecho que va a surgir a través de lo que es no un formulario estandarizado que está en el medio, como es una factura A, como es una factura B, una factura C, un recibo, sino que surge por un contexto dentro del ente, y ahí lo que vamos a usar son los que se llaman las minutas contables. Es decir, son documentos que están estandarizados, pero dentro de la empresa. Entonces, con esa minuta contable que va a tener determinados requisitos, yo dejo constancia que el asiento lo hice justamente para que quede demostrado que se hizo el devengamiento de sueldos del mes de abril del 2021. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la clasificación de dónde puede venir el origen de esa información o de los datos. Fíjense que dice, toda registración contable debe contar indispensablemente con una documentación respaldatoria del hecho anotado en los libros correspondientes, lo que les dije hasta recién, y que esa operación se sustenta con los comprobantes. Documentación de respaldo, concepto, es la constancia que revela la existencia de los hechos y operaciones con efecto patrimonial. Es lo que yo les dije hasta recién. Cuando nosotros registramos un hecho en la contabilidad, necesitamos que tenga la documentación de respaldo. ¿Por qué? Porque justamente hubo un efecto, una variación con efecto patrimonial. Entonces, necesita justamente la constancia de la revelación de ese hecho económico. Cuando seguimos, decimos, bueno, pero ¿y esa documentación? Porque usted me dice, me van a decir que sí, que me sirve para documentar los hechos, bueno, pero ¿qué funciones tiene? O sea, a la larga, ¿me sirve para defenderme de algo? Sí, sí. ¿Por qué? Porque esa documentación va a tener funciones contables, funciones de control y función jurídica. ¿Por qué función contable? Porque sirve de base para la captación de datos a ser procesados por el sistema contable. Es decir, para el sistema de información contable, para el SIC, la documentación me sirve para decir, bueno, esto lo registro de esta manera, esto lo registro de esta otra. De control, porque justamente voy a ir a medir, por ejemplo, de control porque digo, bueno, compré 28 colchones de espuma a 28 pesos cada uno. Entonces me sirve de control para saber si yo realmente esos 28 colchones los cargué bien en mi stock de mercaderías, si el precio unitario que les puse está bien, me va a servir para ir al galpón a ver si realmente esa mercadería la tengo. Entonces me sirve de control. Y a su vez también me sirve de jurídica
porque dice otorga respaldo legal frente a terceros de las operaciones realizadas. Y el artículo 328 del Código Civil y Comercial establece que se debe conservar la documentación por 10 años. Por ejemplo, los colchones que compré, me dieron la factura. Perfecto. Vamos a hacer el caso de que la factura no me la hubiesen dado. Y yo los colchones me los agarré igual y después me encuentro con que tengo 5 que están todos rotos, húmedos, que no me sirven. Si no tengo la factura, ¿a quién le reclamo? A nadie. Nadie. O sea, voy a ir a reclamarla a la persona, pero me va a decir, tráeme la factura, y si no tengo la factura, no le puedo reclamar a nadie. Entonces ahí está la función jurídica que cumplen los documentos o la respaldación o la documentación respaldatoria. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos clasificar esa documentación en función, primero en función al emisor, a quién la emite, que tiene que ver un poco con este cuadro? Es decir, si es externa o interna. Cuando es externa es que el emisor es ajeno al ente. Un ejemplo, factura emitida por un proveedor. Cuando es interna es cuando la emitimos nosotros mismos y puede tener diferentes destinatarios. Externos, por ejemplo, nosotros hacemos una venta, viene el ejemplo que me hizo, me parece que era Chioconi, el que me hizo el ejemplo de la venta, o Chioconi hizo otro ejemplo después, por ahí andaba. Y los internos, que van a ser, por ejemplo, destinados a documentar hechos y actos que suceden dentro del ente. Documentar el envío de materia prima al sector fabricación, el devengamiento de sueldos, la depreciación de los bienes de uso, o sea, eso se hace a través de lo que conocemos como minutas contables. Esa es la clasificación de la documentación en función de quién la emite. Luego tenemos en función de los destinatarios, va a ser externos o internos. Ahí ya no necesitamos que hagamos tanto control de qué es una cosa y de qué es otro. Y luego tenemos, según la preexistencia de un elemento documental, si es explícita o si es implícita. Si es explícita quiere decir que la documentación fue elaborada por el ente o por un tercero y que existe tal documentación, de que tenemos la factura, tenemos el recibo. Y cuando es implícito, no vamos a tener un documento perfeccionado, sino que es algo que se elabora unilateralmente dentro de la empresa y es lo que llamamos a la minuta contable. ¿Sí? Es un documento que ya formula la misma empresa y es una revelación implícita. Es decir, que no es necesario que se revele un hecho para que yo la tenga que registrar o considerarla. Simplemente es una información que se da una sola vez y de ahí en más yo ya sé cuándo la tengo que registrar, todos los meses, por ejemplo, porque ya la tengo esa información. Por ejemplo, en lo que yo les digo del devengamiento de sueldos. ¿Cuál es el hecho que me revela que yo tengo un empleado? El contrato laboral, que Juan va a empezar a trabajar para Pedro a partir del 1 de enero. Bien, yo el 1 de enero, ese hecho se revela con el contrato de trabajo, pero no estoy obligado a registrarlo, porque el 1 de enero no me está generando ninguna variación en los elementos patrimoniales. Es decir, es un hecho que se revela, pero que me va a generar variaciones en el presente. Como bien decía recién, a ver, acá me parece, acá, situaciones que producen o pueden producir efectos patrimoniales. Ese es un ejemplo bien clarito. Entonces, en el día en que yo conozco, que se revela por el contrato, no me está generando una variación, me la va a generar en el futuro. Pero cuando ese futuro yo lo tenga que registrar, va a ser una revelación implícita, porque no va a estar nuevamente una documentación que me lo revele. Ya está con la documentación inicial. A partir de todos los meses, por ejemplo el sueldo, lo voy a tener que registrar como una minuta contable, porque sí o sí sé que el empleado tiene que cobrar el sueldo, entonces se lo voy a devengar al cierre de mes. ¿Sí? ¿Se va entendiendo eso? Profesor, Sí. cuando contratás, ¿Cómo? que te ponen, son 3 meses de prueba, ¿no? En algunos lugares. Sí. ¿Ahí ya sería una revelación implícita? ¿O será cuando te ponen en blanco?
No, porque en los 3 meses de prueba, por más que vos estés de prueba, cobras igual. O sea que ahí igualmente te tienen que devengar el sueldo. Claro, los 3 meses te lo tienen que pagar. Los 3 meses te los tienen que pagar. Sí, o sea, los 3 meses de prueba es a los efectos de que te pueden echar, pero están eximidos de la indemnización. Igual el contrato por 3 meses te lo hacen igual. Sí, te lo hacen, sí. Sí, ¿no? El contrato por 3 meses te lo hacen y después, una vez que pasaste los 3 meses, te dan, o sea, inclusive hasta el alta en AFIP como empleado te lo hacen, como periodo de prueba. Después te cambian el alta a empleado de planta o lo que fuere. Pero sí, también se hace con una revelación implícita. Bien. A ver, esto más o menos ya lo estuvimos viendo. Entonces, lo que podemos decir acá, que existen comprobantes, que es lo que responde a la definición inicial del proceso, que puede que el hecho se registre en el momento o no, pero los que no se registran en el momento van a tener consecuencias en el futuro. Vamos a ver ahora acá cuáles son los tipos de comprobantes que podemos encontrar. Primero, la factura. Y ojo con esto para cuando tengamos que rendir un examen. Porque me ha pasado en clase que he preguntado, bueno, chicos, ¿qué es una factura? Y ¿saben qué me han respondido? El papelito que te dan cuando vas a comprar algo. Está bien, porque yo voy a comprar algo y me dicen, y me dan un papel. Pero convengamos que estamos en la universidad y ya no estamos para dar ese tipo de respuestas. Como cuando una vez pregunté qué es un banco y me dijeron el edificio que está enfrente de la plaza. Y sí, es el edificio que está enfrente de la plaza. No se rían, en serio se los digo. Es el edificio que está enfrente de la plaza, pero yo ya lo sé y yo no te estoy preguntando dónde está el edificio. Yo quiero que me digas funcionalmente, con criterio, qué es un banco. Me podría haber dicho también el banco de la plaza. A ver, a lo mejor yo no me expliqué, no me expresé. Pero fíjense, dice factura. Pero siempre hay un bromista, me parece, en el grupo. ¿Cómo? Siempre hay un bromista en el grupo. Exacto, tenés razón, Iván. Tenemos el caso de la factura. ¿Está bien? Es el papelito que me dan cuando compro o el papelito que doy cuando vendo. Entonces, fíjense la definición. Un sujeto informa a otro sobre el monto adeudado por el servicio, adecuado puse ahí, no es adeudado, por el servicio prestado o por la venta realizada. Y también lo podemos dar vuelta a la definición y diciendo es un sujeto informa a otro sobre el monto de la compra realizada. Pero para eso sirve, entonces, si es una factura de compra, es un documento donde un sujeto, que es quien me vende, me informa a mí qué es lo que me está vendiendo, o sea, y qué es lo que yo estoy comprando. ¿Se entiende? No es el papelito. Sería como un ticket, ¿no? Sí. El ticket también corre la misma suerte de la factura. El ticket más que nada se da cuando hay ventas de montos inferiores a un determinado monto, o sea, hay un monto establecido para que se hagan ticket y si no también están las facturas, pero bueno, eso ya después hablamos en otro momento porque es impuesto y es distinto. Lo que nos importa acá es saber que existen facturas A, factura B, factura C, después lo vemos. Luego también tenemos el remito, que dice, para el emisor, es decir, el emisor es quien lo hace, significa la cantidad de mercaderías enviadas o remitidas al cliente o solicitante. Puede o no estar valorizado. En el caso de que esté valorizado, es una combinación de este documento y una factura y se denomina remito factura. ¿Por qué hace esa aclaración de que no esté valorizado? Porque cuando no está valorizado, tienen que estar las dos cosas, la factura y el remito. Los dos documentos.
Cuando está valorizado, puede estar todo en uno solo y se va a llamar remito factura. ¿Cuál es el fin de remito? Acompañar a la factura. ¿Para qué? Para justificar justamente la entrega de la mercadería. Fíjense cuando nosotros, por ejemplo, compramos algo por Mercado Libre, nos llega el paquete y quien nos lo deja nos hace firmar algo. Y la factura o nos las mandan por mail o viene adentro del paquete. Eso que nosotros le estamos firmando a quien nos trae es el remito, que luego lo tiene que enviar a quien le dio la mercadería para dejar constancia de que nos las entregó. Que hubo Entonces, conformidad en la entrega. Exacto. El remito siempre acompaña a la factura. ¿Sí? El remito siempre acompaña a la factura. Es decir, que para no errarle, cada vez que tengan un práctico y les pida documentación y haya factura, le ponen remito. Aguárdenme un minuto. Estoy en clase, hija, después te llamo. Bueno, mi hija, que también es estudiante, pero bueno, no está en Junín, está en Rosario, así que este es el horario de la videollamada. Seguimos. Luego tenemos el recibo. Dice, es un documento que emite quien recibe el pago de un crédito a favor. Es decir, el recibo siempre se utiliza para dejar constancia que recibí algo. Normalmente se utiliza más que nada para movimiento de fondos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y hay una persona, un deudor que a mí me debe 100.000 pesos. Y viene y me dice, mira, te pago la deuda, te traje 50.000 pesos en efectivo y 5 cheques de 10.000 pesos cada uno. Entonces, yo ahí lo que voy a hacerle a él es justamente un recibo donde dejo constancia que recibí de Juan 50.000 pesos en efectivo, el cheque del Banco Nación, número tal, por tanto, el cheque del Banco Galicia, número tal, por tanto, con detalle de cada uno de los cheques que me dejó. Entonces, él tiene constancia de lo que me dejó y yo tengo constancia de lo que recibí. Normalmente, el recibo siempre se hace justamente para esto, para la justificación de la entrega de valores. También se puede hacer y se utiliza mucho en organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, si yo voy a una escuela y dono una computadora, yo soy empresa, voy a la escuela a donar computadoras. Para poder justificar, porque las empresas las donaciones las pueden deducir de ganancias, pero obviamente para esa deducción tienen que demostrar que realmente la donación la hicieron, necesito que la escuela me dé algo de que lo recibió. ¿Y qué es lo que me va a dar a mí? Un recibo. Que recibí de la empresa Cachuflito 10 computadoras en concepto de donación. Entonces, eso la escuela me lo da y yo lo recibo. Y eso es un recibo. A lo mejor no tiene el formato que establece la dirección, la FIP, pero tiene el formato de un recibo. ¿Sí? Y sirve. Bien. ¿Eso sirve para impuesto a la ganancia, para presentarlo para impuesto a la ganancia? Sí. ¿Un recibo? Sí, o sea, no el recibo, no el recibo en sí. Lo que sirve son, por ejemplo, o sea, el ejemplo que yo te di, cuando las empresas hacen donaciones. ¿Cómo? Sí. ¿Le descuentan de los impuestos y donan? Sí, pero es un porcentaje. Una donación, sí. Yo pensé que tenía que hacer una factura. O sea, por ejemplo, en este caso que yo les digo, hago una donación a una institución sin fines de lucro y lo puedo justificar que lo doné. Si yo doné la Cruz Roja, por ejemplo. Claro, si yo doné, también tiene que ser una institución organizada jurídicamente. No se lo voy a donar o sea, una donación, por ejemplo, a un merendero, sin desprestigiar a los merenderos, no la voy a poder deducir porque obviamente no están organizados jurídicamente. Sí, por ejemplo, UNICEF, la Cruz Roja, el hospital, todo ese tipo de instituciones que me dan el recibo, yo puedo deducir los impuestos a las ganancias, pero si doné 100.000 pesos no es que me van a deducir 100.000,
Me deducen un porcentaje. porcentaje del 5% de lo que doné. Pero bueno, en las empresas, a lo mejor una donación importante, el 5% tiene un valor considerable. Bueno, no nos metamos con esto que es impuesto y a ustedes todavía les falta muchísimo para eso. Seguimos y llegamos a los... acá. Vamos a las notas de débito. Ustedes piénsense siempre en que ustedes son los dueños de la empresa. ¿Y cuándo como dueños de la empresa harían una nota de débito? Es cuando le tienen que informar a un tercero que la deuda que tienen con ustedes se les aumentó. Es decir, una nota de débito dice, un ente le informa a un tercero por medio de esta que su deuda se ha incrementado a favor del ente. ¿Por qué puede surgir esto? Y el 1 de marzo le hago una venta a Juan que me la tiene que pagar el 20 de marzo. El 20 de marzo no me la pagó. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago una nota de débito a Juan en donde digo que porque no me pagó, le cobro 10 pesos más de interés por la mora. Entonces, esos 10 pesos se los sumo a la deuda que él tiene conmigo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Y contrario a esto, es una nota de crédito. Es cuando yo emito una nota de crédito para decirle a uno de mis clientes que me debe que su deuda se ve reducida. ¿Por qué se ve reducida? Por ejemplo, porque me di cuenta que le cobré mal. O sea, no que le cobré mal, que cuando le vendí la factura se la hice mal. Se la hice por 1.000 pesos y era por 900. Entonces, ahora le hago una nota de crédito por 100 para que la deuda que él tenga conmigo se vea disminuida. Entonces, en lo que es comercial, el débito aumenta, el crédito disminuye. Ojo, porque en lo bancario es al revés. Después vamos a ver por qué en lo bancario es al revés. Seguimos con el pagaré. El pagaré, dice, es una promesa escrita de pago con fecha de vencimiento emitida por ente a favor de un tercero. Juancito me tenía que pagar el 20 de marzo, no lo hizo. Entonces lo llamé por teléfono y le digo, mirá, yo con vos me debés, pero conmigo no tenemos nada firmado, y yo tengo miedo que no me pagues. Vamos a hacer una cosa, firmame un pagaré, así yo por lo menos tengo algo de qué agarrarme en el caso de que vos no me quieras pagar. No va a ser así la conversación, pero bueno, para que lo entiendan mejor. Entonces, ¿qué acciones puedes tomar si no te pagan, si tienes solamente un pagaré? Con un pagaré lo ejecutás judicialmente. Porque justamente eso es un pagaré, una promesa escrita de pago. Si Juan me debe 10.000 pesos, yo en el pagaré va a decir, fíjense, acá tenemos un ejemplo, a ver si lo puedo ampliar. ¿Se lee ahí? Sí. Mirá, Sí. lunes, la fecha, por 300 pesos, en esta ciudad a la orden de julio, bueno, acá dice, seguramente se paga la cantidad de 300, bueno, esto se ve que no es de Argentina, 300 soles por un préstamo en efectivo, domicilio, firma y falta la aclaración. Entonces, esto es justamente un papel que tiene efecto legal en donde Julio Paredes se compromete a pagar la suma de 300 pesos que surgió por un préstamo en efectivo, pone el domicilio y lo firma. Acá, ya con para esto... un pagaré, ¿necesitas tener algo que te avale o cualquier persona puede hacer? No, los formularios de pagaré los compras en la librería.